Si inclinamos nuestro rostro para orar, el Señor no necesita elocuencias. Órele con todo su corazón. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Gracias por estar con nosotros y guiarnos, guardarnos, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, de tu enseñanza. Que bendigas, Señor, a alabanza, Padre. Que bendigas también, Señor, a la ofrenda, mi Dios. Que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que vienen en camino, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de ti, Jesús, mi Dios. Amén, Padre. Poderoso
sentarse y a ver si todos tienen su boletín a mano. ¿Cómo están todos, hermanos? Así que, hermanos, a ver, ¿se aprendieron el número de teléfono del pastor de memoria? Sí, ya saben que está en la parte de atrás. En la parte de atrás del folleto está aquí el número del teléfono del pastor. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa, le pueden llamar. Y si el pastor les debe, por favor, no le hablen. Sí, ¿verdad? Porque ya saben, no se crean. Así que, hermanos, siempre, como siempre viene un hermano nuevo, siempre hay que decirlo de las puertas. Las puertas siempre usamos las de medio por cualquier llamada o algo así, alguna necesidad del baño o algo así, puede usar esas, menos estas, nomás que sea de emergencia, fuego o algo, o un atentado, no se salga porque ya saben que la policía, el que miran corriendo, lo agarran primero. Así que no se preocupen por los niños, porque los niños están más cuidados que nosotros, así que ya saben. Y también si usted le puede bajar su volumen al teléfono también, ¿verdad? Para que no despierte el hermano o la hermana que tiene al lado. Ya se acabaron los chistes. Así que, hermanos, tenemos estudio bíblico 2 de Corintios, viernes 28 a las 7, aquí en este salón. Y el siguiente domingo es el último bautizo que tenemos, así que si por obediencia quiere platicar con el pastor le puede guiar para que esté listo para bautizarse el siguiente domingo, es el último día. Esto va a ser en Spring Valley Lake, así que ya casi todos conocemos ahí. Si hay alguna pregunta también, estamos para servirle. Hay mucha necesidad en la iglesia de inglés, ¿verdad? Más que inglés, ocupan hermanos que ayuden con cuidar a los niños, hay diferentes horarios, diferentes días. Si usted está dispuesto, ¿verdad?, a ayudar a ellos, también mi hijo también ayuda a cuidar a los niños, es algo que le nace a él, ¿verdad? No le dije ve, sino que él fue el que está haciendo eso y es una ayuda, ¿verdad?, para la iglesia. Así que saben, hermanos, cualquier pregunta también nos podemos guiar nosotros para que puedan apuntarse. También tenemos el retiro de matrimonios, hermanos, así que el 20 al 22 de noviembre en el Hyatt Regency en Long Beach, así que sí vale la pena, hermanos, así que el costo no es muy alto, ¿verdad? Eso es lo que está todo, así es. Así que también vamos a tener un picnic el día festivo, el lunes 7 de septiembre, ya sabes, siempre lo hacemos acá arriba en Hesperia Lake, aquí siempre nos reunimos ahí a pasar un buen tiempo. Así que si quiere participar, hermanos, bienvenidos, y también la información se la podemos dar nosotros. El Ministerio de Niños, acuérdense, si tienen sus niños, pueden llevarlos ahí también a que aprendan a su edad de ellos. Así que, de experiencia mía, he visto que mis hijos aprendieron de ahí bastante, si les ha gustado, si ya saben que el camino del Señor es muy importante. Así que, hermanos, pueden saludarse con mucho amor, así como cuando los miro yo a ustedes. Bienvenidos. Salúdense uno con otros. Bienvenidos una vez más. Estamos en el libro de Tito, capítulo 1. Si usted necesita una Biblia, levante su mano. Alguien le podría prestar una Biblia. Nuestro tema de esta mañana es, nuestro texto es falsos maestros censurados. He estado hablando mucho sobre esto en las últimas semanas en diferentes libros. Debe ser por una razón. Dios puso a sus siervos, escribió sobre estas cosas y sin lugar a dudas que vivimos tiempos finales, pienso yo. Vemos bastante lo que dice Mateo 24, cómo empiezan el principio de los finales. Pero vamos a leer de los versículos 10 al 16 y podemos orar después. Tenemos un poquito de ruido, ¿verdad? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión,
a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre Celestial, alabado sea tu nombre en esta mañana que hemos alabado en cántico, hermosas alabanzas, gloria y honra para ti, Señor. Tú mereces ser alabado y glorificado. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das cada domingo, cada mañana, cada oportunidad que tengamos de reunirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que nos unjas y nos dirijas siempre. Padre, que nuestras palabras reflejen, no solo nuestras palabras, sino nuestras vidas reflejen lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, pero que reflejen tu verdad, no la nuestra. Que, Señor, en estos tiempos que vivimos, sabemos que tu regreso, tu segunda venida está cerca. Y, Señor, queremos, Señor, estar ocupados en tu obra, en tu palabra. Rogamos que tú nos des sabiduría y entendimiento y discernimiento por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gloria y honra para ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. En el texto de hoy, el apóstol Pablo aborda un problema, abordaba un problema grave, muy grave, que ocurría en las iglesias de esa isla de Creta. Un problema serio que también nosotros o este país enfrentamos hoy en día, y eso es falsos maestros. Pablo instruía a Tito para que confrontara a esos maestros y sus doctrinas destructivas. Pero también este pasaje insta a los creyentes, a los cristianos actuales, los de hoy en día, a confrontar a tales falsos maestros y sus falsas doctrinas. Los versículos 10 al 12 nos habla de lo peligroso de lo que es estas enseñanzas falsas o estos falsos maestros. Y el apóstol Pablo va directamente al grano. Y dice que estos falsos maestros son rebeldes y se dedican a hablar cosas sin sentido. Y eran personas que afirmaban ser creyentes, pero que se negaban a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Decían muchas cosas que carecían de valor espiritual. Además, el daño que causaban a familias enteras. Y nos da una descripción muy detallada de esto. Y Pablo no pierde
su tiempo al describir a aquellos con que los ancianos deberían de tratar. Y empieza aquí estos versículos 10 al 12. Y dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, es decir, judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Una descripción bastante fuerte. Aquí estos versículos conectan mucho con el versículo 9, porque anteriormente el apóstol Pablo le decía a Tito que a los ancianos, los pastores, los obispos, deberían de retener la palabra fiel, como se les había enseñado, para poder exhortar y enseñar y convencer a todos aquellos que les contradecían. Era importante que deberían de mantener la palabra de Dios. Obviamente para nosotros debe de ser así. Y esa era la razón que aquellos ancianos deberían de ser hombres arraigados en la palabra de Dios. Porque sabe que existían y existen muchos que no lo están o que no son arraigados en la palabra de Dios. Ese es un problema generalizado hoy en día. No algo que se limitara solamente a identificar únicamente a la isla de Creta. Vamos a analizar algunas de las descripciones aquí para identificar a estos que se tienen que silenciar. Leí de una iglesia donde había dos pastores y uno de ellos, cuando empezó a hablar acerca de la resurrección, él dijo que la resurrección de Cristo era simbólica, que en realidad no había existido. Usted sabe que esto es algo muy serio. Y la pregunta es, ¿qué deberían de hacer los creyentes? Bueno, no puede confrontarlo directamente, pero una cosa que sí pueden hacer es salirse a la mitad de lo que él está hablando, porque usted sabe que es falso. Y después, eso es una manera de protestar y hablar con esa persona. Y eso sucedía mucho en los casos, bueno, algo parecido en estos casos de que esta tarea que tan tremenda que Tito debería de confrontar y enfrentar. Pero aquí dice que, detallando a estos falsos maestros, dice que personas rebeldes. Esta palabra se refiere a aquellos que estaban literalmente sin control y no estaban dispuestos a someterse a la autoridad que Dios había establecido. También puede traducirse como hombres indisciplinados o insubordinados. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza para describir a los hijos rebeldes en Judas capítulo 1, versículo 6. Aquellas personas que rechazaban toda autoridad
incontrolables. También el apóstol Juan describe a un hombre en su tercera carta de Juan, y escribe así a la iglesia: pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero, no quiere saber nada de nosotros. Así que, si voy, señalaré lo que está haciendo, hablar mal de nosotros con malicia. Contento con eso, se niega a recibir a los hermanos, además impide que otros lo hagan y los expulsa de la iglesia. Este hombre que quería controlar la iglesia. Solamente lo que él decía cuando los misioneros o enviados llegaban ahí, él no los recibía como eran las costumbres, albergarlos y darles hospitalidad y dejarlos que predicaran la palabra. Él decía que no. Tercera de Juan, versículo 6, es solo un capítulo. Ahí encuentra esta escritura que acabo de decir. Tenemos otro ejemplo que también el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo en el capítulo 4, versículo 14, dice, este hombre rebelde de nombre Alejandro era un artesano, parece ser que este hombre trabajaba con el metal. Pablo mencionó ahí en 2 de Timoteo 4:14 como alguien que causaba mucho daño. Mire, todos, yo creo que en algún punto de nuestras vidas hemos usado verbos venenosos y nocivos. ¿Y sabe qué? Al punto de nuestras vidas cometemos actos de esa manera y probablemente todos pecaríamos menos si habláramos menos. Hice un estudio hace algún tiempo de la cantidad de palabras que un hombre usa o que una mujer usa. Y creo que las mujeres nos ganan. Pero eso no quiere decir que todos son malas, ¿verdad? Pero este hombre causó mucho daño a Alejandro. Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice, este versículo nos habla o vincula nuestros labios con nuestra vida de una manera muy interesante. Dice, el que guarda sus labios, guarda su vida, pero el que habla precipitadamente se encamina a la ruina. Y Proverbios nos da varios ejemplos de cómo se utiliza la lengua para herir y destruir y matar. Proverbios 18:8 nos dice que algunas personas se alimentan de chismes tal como otros disfrutan la comida. Este versículo dice así, las palabras del chismoso son como bocados exquisitos, penetran hasta lo más profundo del ser. Estos cretenses tenían fama de ser ya así. Pero aquí en Proverbios nos dice que el chisme suele ser divertido e interesante, porque apela a nuestros deseos de información y de detalles. Como decimos algunos en México, un dicho, a mí no me gusta el chisme, pero es tan sabroso. ¿Sabe cuál es el peligro ahí? De que cuando nosotros nos llenamos, escuchamos tantos chismes, siempre
ansiamos más. Pero aquellos hombres eran engañadores. Esta palabra significa engañadores de la mente. El apóstol Pablo advertía a Timoteo algo muy parecido, muy similar a lo que le estaba diciendo a Tito, pero en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vaya que sucede hoy. Luego, en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, dice esto: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y ponen obstáculos en su camino, contrarios a la enseñanza que han aprendido, aléjense de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios apetitos. Con palabras suaves y lisonjas engañan a las personas ingenuas. El apóstol Pablo era tremendo. No solo le hablaba a Tito, a Timoteo. En Gálatas tiene una exhortación tremenda. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: insensatos Gálatas, ¿quién los ha hechizado? Ante sus propios ojos, Jesucristo fue presentado claramente crucificado. Quisiera saber solo una cosa de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por observar la ley o por creer lo que oyeron? Son tan insensatos de que después de comenzar en el Espíritu, intentan ahora alcanzar su meta mediante el esfuerzo humano. Cuando vemos políticos en la televisión o noticias, medios sociales, y muchas veces nos gana la curiosidad y queremos saber quién ganó o quién gana. ¿Y sabe usted los que ganan hoy en día? Suelen ser aquellos que tienen sus respuestas más sobajantes, más mordaces, tratando de derrumbar al oponente. Y mucha gente le gusta eso. Yo creo que ningún político pudiera ni siquiera acercarse al apóstol Pablo y debatir contra él. Cuando aquí que escribe a Tito en el versículo 11 y dice que haga callar a estos falsos maestros. Aquí obviamente la tarea de Tito no es de ponerse a platicar, de debatir, de discutir el asunto, porque es la palabra de Dios. La idea es literalmente de cerrar la boca, es casi como diciendo, póngales un bozal. Alguien dijo también que el término que se usa aquí también se usa también para describir o un tapón, algo así que bloquee una tubería. Tito, hazlos callar. ¿Qué tarea para este gran joven de descendencia griega, gentil? Ir a una isla donde estaba lleno de todo tipo de maldad, de filosofías, de idolatría, de rebeldías, inclusive muchos de ellos judíos. Cállarles la boca, dice el apóstol Pablo a Tito.
a esas personas que buscan ganancias deshonestas. Y obviamente que estos maestros que solo persiguen el dinero tienen motivos egoístas. Y aquellos cretenses tenían la fama de ser profetas que solo buscaban el lucro, cómo lucrarse ellos, cómo ganar dinero. Versículo 12 dice, siempre mentirosos. Y aquí Pablo cita a un filósofo cretense llamado Epiménides, si lo puedo pronunciar correctamente. Ese autor, filósofo, poeta, que se gozaba de gran respeto de aquellos cretenses, había vivido 600 años atrás, antes de que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Pero el apóstol Pablo usaba sabiamente palabras de alguien a los que ellos estimaban. Este poeta se refería a su propio pueblo diciendo que siempre mentían. El verbo o la palabra cretizar llegó a ser el sinónimo de decir la mentira, de Creta. Eran unos brutos malvados, lo puse yo aquí. Se refiere a ellos como unos animales hostiles. Fíjese también, esta expresión se utilizó en Hechos capítulo 28, en el versículo 4, para describir a una víbora venenosa, la que que mordió a Pablo en una mano. Y a veces las personas así, cuando son como unas fieras indomables, pueden morder y no soltar la presa. Y ese versículo 12 continúa el apóstol Pablo haciendo memoria a aquel profeta de ellos o filósofo de ellos. Decía que eran glotones y perezosos. Una descripción bastante gráfica. En otras palabras, se sabía que los cretenses odiaban el trabajo y amaban la comida. Pablo también ofreció una descripción similar a estos falsos maestros en Filipenses 1:19. Su fin será la destrucción, su Dios es el estómago, y se enorgullecen de lo que debería de avergonzarlos. Solo piensan en lo terrenal. Proverbios 26:15 dice, el perezoso mete la mano en el plato y se cansa al llevársela a la boca. Hace algún tiempo conté esta broma a un hermano de que alguien estaba buscando a ver quién era el más flojo, el más perezoso. Y encontró a dos hombres, aparentemente, como dicen aquí, homeless. Y él les dijo, $10 para que sea el más flojo y perezoso de los dos. Y uno dijo, yo soy el más flojo. El otro no dijo nada. Entonces aquel hombre le dijo, no, tú no eres el más perezoso. Este ni siquiera dijo nada. Digo, tú te ganaste los $10. Y le dijo, toma. La respuesta de él dijo,
échamelos en la bolsa. Ganó, ¿verdad? Pero no, la idea es que tenían fama de ser así. Y usted sabe que la mayoría, hay gente así que no quiere trabajar, siempre está manipulando, queriendo, mintiendo, a ver cómo pueden sacar algo. Así los describe el apóstol Pablo. No solo describe cómo eran esos falsos maestros o esas personas, sino que le da, lo faculta o le da cómo actuar en contra de estas personas y le da las instrucciones de cómo debe de actuar. Versículos 13 y 14 son muy claros. Antes de analizarlos, permítame explicarles que Pablo insistía tanto en que no se permitiera a estos falsos maestros propagar su veneno. Ellos sostenían que la única manera de salvarse era cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. Recuerde que él empezó al decir que especialmente los de la circuncisión. Les decía que no solo los nativos residentes de Creta eran así, pero había también judíos que habían llegado a esa isla y que querían seguir con eso de cumplir la ley del Antiguo Testamento. En otras palabras, enseñaban que la salvación no proviene por la muerte de Jesús en la cruz, sino que las personas podrían salvarse a sí mismas mediante el cumplimiento de la ley. Pablo dice a estos, hay que callarlos. Eso es bien grave. Cuando una iglesia no enseña que la salvación solo se obtiene por Jesús, más Jesús, más Jesús, más nada más, está mal. Pablo no toleraba una teología basada en las obras, pues sabía por experiencia propia que no funcionaría. Porque Él lo hizo. Él vivió conforme a la ley y era un hombre meticuloso que quería cumplir todo de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Hasta que no tuvo un encuentro con Dios, con Jesucristo, y le mostró que Él es la salvación. Este hombre había experimentado a primera mano que la ley, que las obras, y las obras pueden ser buenas, pero no salvan. Obras pueden ser consecuencias después de la salvación, porque Dios quiere que mostremos buenas obras. Pero no es eso lo que nos salva. Y Pablo no iba a tolerar esto. Él sabía por experiencia propia que no funcionaba y que en esencia anulaba la doctrina de la gracia de Dios. Si usted quiere vivir por obras, está anulando la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia en la fe de Jesucristo. Por eso es que le dijo a Tito en el versículo 13, reprende duramente para que sean sanos en la fe
y no presten atención a mitos judíos ni a los mandamientos que quienes rechazaban o quienes rechazan la verdad. El verbo o la palabra reprende es un tiempo presente, lo que indica que es una acción que debe de realizarse de una manera continua. Pablo dio instrucciones similares a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Les dije en la introducción que estas son cartas pastorales, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filipenses. Perdón, no Filipenses, Filemón. Pero aquí en 2 de Timoteo 4:2 le dice a Timoteo, Pablo hablándole a este otro joven que era mitad judío, mitad griego, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende y anima con gran paciencia e instrucción cuidadosa. Es algo continuo. Pero aquí Tito debería de asegurarse de reprender duramente y no con suavidad. ¿Sabe por qué? Por la gravedad del asunto. La imagen que nos dan estas palabras muestra cómo derribar una puerta con un hacha, si fuera posible, o como una casa que está en llamas, con el fin de salvar a los ocupantes de esa casa en fuego. Si es necesario, derrumba la puerta como sea posible para salvar a los habitantes de esa casa. Y vaya que estamos hablando del fuego eterno. Pablo le dice a Tito que reprenda con severidad para que sean sanos en la fe. Mire, permítame ir un poco más y hablar de esto. No debemos de arremeter contra alguien simplemente porque estamos enojados. Hay veces que es necesario reprender a alguien, algún hermano quizás. Pero la idea es muy diferente cuando un hermano peca a un falso maestro. Y todos podemos caer en nuestras vidas, a un punto de nuestras vidas, en algún pecado, que un hermano en la fe, con amor, nos corrija y nos reprenda, pero tiene sus pasos en la Biblia. Primero, nunca debemos hacerlo enojados. Yo aprendí eso desde muy joven, con mis hijos, de no corregirlos cuando yo estaba enojado. Y tenía cuidado de no lastimarlos de una manera, porque cuando uno pierde el control y se enoja, puede causar mucho daño. Yo tenía una hija que yo les he contado que yo pensaba que iba a ser abogada, porque me rebatía a mí y a su madre, y al final le decía, mira, no importa por dónde vayas, mi trabajo es corregirte, dado por Dios. Ya era yo cristiano, decía eso. No tengo que ser muy inteligente, muy estudiado, no tengo que ser nada de eso, pero soy tu padre y a mí me toca ese trabajo. Y trataba de no perder control. Pero la idea de aquí de
o al hermano que ha pecado, la idea es de conducirlo a rectificar y al arrepentimiento. La palabra sana es la misma que deriva del término de higiene. Y se utiliza de una manera metafóricamente para describir a alguien que está espiritualmente sano. La motivación de una reprensión espiritual debe de ser para que aquella persona regrese a la salud espiritual. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con mansedumbre. Es decir, no perder el control. Y la mayoría de nosotros que dicen, oh, no lo puedo creer que tú. Pasa. Pero debemos de restituirlos, reprenderlos y corregirlos en el amor de Cristo, tomando en cuenta que somos pecadores también, muy capaces de hacer lo mismo o peor. Jamás podemos decirle, oh, yo no, oh, no, yo ya no. ¡Ja! Como cuando decimos de nuestros hijos, no, mi hijo nunca iba a hacer eso. ¡Ja! Nuestros hijos, yo no lo hice. Ok, muy bien. Pero ahí está donde debemos de usar discernimiento, control de nosotros mismos. Hay mucho que aprender y yo estoy aprendiendo mucho aquí. Nunca dejaré de aprender, especialmente yo que predico. Jesús enseñó, el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 18, versículo 15, que debemos de acudir a alguien cuando ha pecado contra nosotros, no para destruirlo, sino para restaurar esa relación. Y dice así en el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y hazle ver su falta a solas. No les ponga delante de todos. Que muchos hacemos eso, ¿eh? Y lo hacemos en indirectas. Palabras de doble sentido o algo así, ¿no? Permítame preguntarle a usted, cuando usted confronta a otro cristiano, ¿descarga usted su ira sobre ellos de una manera descontrolada? ¿O su deseo es de verlos más sanos y santos? De nuevo en el versículo 14 de aquí de Tito, capítulo 1. Este versículo nos ayuda a ver que una reprensión bien hecha debería de hacer a los discípulos o persuadir a los discípulos de no seguir mitos judíos o los mandamientos de quienes rechazan la verdad. Usted sabe que un mito es un relato ficticio que a menudo adquiere apariencia de verdad porque se vuelve popular. Hay dichos que mucha gente dice, pues ¿qué no dijo Dios que ayúdate que yo te ayudaré? Es mentira, no está en la Biblia. Mucha gente piensa que es cierto. Oh, la Biblia lo dice. Y lo creen ya, como si fuera la verdad. Dios dice, ayúdate y yo te ayudaré. Mentiras. Por supuesto que nos dice que debemos de trabajar, ¿verdad? Pero cuando uno se quiebra delante de Dios,
es cuando está listo para ser ayudado delante por Él. Así es. Pablo advirtió a Timoteo también en esto mismo que le dice a Tito, 2 de Timoteo 4:4, dice, apartarán el oído de la verdad y se volverán a los mitos, hablando de los tiempos finales de la gran apostasía. La gente se apartará de la verdad para ir mitos. Y aquella isla de Creta circulaban mitos y fábulas judías, tal como hoy existen mitos que disfrazan la verdad. Pero aquí la intención es del apóstol Pablo a que un compromiso con la conversión, versículos 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Alguien dijo que estos versículos pueden estar dedicados a aquellos que, aquellas personas que dicen que ciertos días, ciertos alimentos, lo que se debe hacer o que no se debe comer. Pero la palabra aquí, como es por ustedes saben que para nosotros, con acción de gracias, es purificado. Amén. Pero también no vamos a hacer piedra de tropiezo cuando alguien dice que no puede comer esto. Pero la palabra aquí, puro, es la misma que se utiliza para describir a alguien que ha sido lavados y purificados por Jesucristo. A eso se refiere. La gran diferencia entre quienes siguen a Cristo y aquellos quienes se rebelan. Pero todo esto no está en las actividades externas necesariamente, sino en la mente y en la conciencia. Tanto la capacidad intelectual como la moral están corrompidos en aquellos que no se han convertido verdaderamente a Cristo, que no han sido purificados, que no han sido limpios por la sangre preciosa de Jesucristo. Jesús dijo, el mismo Jesús dijo en Mateo 15:11, lo que entra en la boca del hombre no lo hace impuro, sino lo que sale de su boca, eso es lo que lo hace impuro. No es lo que comemos, lo que decimos. Oh, no se debe comer esto. No se debe decir esto. Sería más bien, ¿no? Este versículo 16 muestra que una persona puede afirmar conocer a Dios, pero su forma de vivir anula esa confesión. Un carácter transformado conduce a una conducta transformada. La creencia correcta de una persona o su fe debe de expresarse en un comportamiento correcto. Isaías capítulo 29, versículo 13 dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más de que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado.
Pero aquí lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí en Tito, que las personas actúan según lo que hay en su naturaleza interior. Lo que, en otras palabras, aunque una persona tenga un gran lenguaje espiritual, no quiere decir que sea salva, ¿verdad? Porque solo lo habla. Pero aquí utiliza el apóstol Pablo un lenguaje muy gráfico. En esta segunda parte del versículo 16 se dice que son abominables. Este término proviene de una palabra que significa despide un olor fétido. Y se utiliza para describir aquello que resulta una abominación para Dios. Hueles mal. Me da la idea que Dios dice, no. De estos abominables falsos maestros. Desobedientes, usa otra palabra. Aquí se refiere a aquel que se niega a dejarse persuadir por la palabra de Dios. Hay quienes no creen, no por falta de pruebas suficientes, sino es por su corazón soberbio, duro. Y luego Pablo usa otra palabra ahí en ese versículo 16, reprobados. El significado básico es que no superan la prueba. En otras palabras, se les dio el examen y no lo pasaron. Se refiere también a metales que aquellos refinadores rechazaban debido a sus impurezas. Mi pregunta esta mañana es que quizás habrá alguien que está convencido que es cristiano cuando en realidad no lo es. Pablo desafiaba o planteó un desafío muy serio a esta iglesia en Corinto, 2 Corintios 13:5. Y dice, examínense para ver si están en la fe. Pónganse a prueba, les dice a los creyentes, a la iglesia en Corinto, 2 Corintios 13:5. Y le hace otra pregunta. Bueno, hace una pregunta. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos, claro está, que no hayan superado la prueba. ¿Alguna vez nos hemos examinado realmente? ¿Se ha examinado usted realmente? ¿Sabe? Uno de los peligros de asistir a la iglesia es que con el tiempo puede llegar a pensar o a creer que usted o yo somos cristianos simplemente porque mostramos ciertas manifestaciones externas de religiosidad. Oh, yo tengo muchos años yendo a la iglesia. Eso me debe ser cristiano. No. Toda mi familia ha sido cristiana. Por lo tanto, yo debo ser... No. ¿Se ha centrado usted más en los ritos religiosos que una relación personal con su Redentor, Jesucristo? Mire, una vez que Dios entra en la escena, su vida nunca volverá a ser la misma.
hasta aquel tiempo, hasta entonces, puede que usted y yo podamos ser religiosos, una muy buena persona y obedecemos todas las normas de la iglesia, pero no ha sido convertido todavía. La religión es una cosa. La conversión a Cristo es algo muy distinto. Religión, relación personal con Cristo. En el momento de que una persona se compromete con Cristo, es convertido. Es un converso. Cuando él se compromete a Dios. Ese es el peligro, hermanos. Dios nos habla directamente. No jugamos a la iglesia. O somos cristianos o no lo somos. Apariencias, podemos engañar a muchos, pero no a Dios. Pablo nunca anduvo con rodeos, mucho menos nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, en aquel día, muchos me dirán, Señor, ¿no hice esto en tu nombre? ¿No sé yo esto? ¿No sé el otro? Y Él dirá, apartados de mí. Sabe que Dios conoce nuestros corazones. Y Él está buscando hombres y mujeres que se comprometan a Él. El nuevo nacimiento viene porque la Biblia nos dice que para entrar en el reino de los cielos tiene que haber un nuevo nacimiento. Y eso es personal entre usted y Dios. Al cerrar, permítame darle una sugerencia de oración que puede ayudar a este compromiso, el comprometerse con el Señor por fe en Cristo Jesús. Permítame decirle también que no hay una recitación mágica. No hay una varita mágica que, estas palabras y ¡bum!, ya eres salvo. Es su corazón. Es entre usted y Dios. Permítame sugerirle algo así. Y podríamos decir, Señor Jesús, durante tanto tiempo te he mantenido fuera de mi vida. Pero ahora reconozco que soy pecador y que yo no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de mis pecados, cambiando ahora mi manera de pensarse sobre cómo he estado viviendo. Ya no quiero ser abominable, detestable, desobediente ni indigno. Señor, no te cerraré la puerta cuando te oiga llamar. Padre Celestial, creo en tu regalo de salvación y lo recibo con gratitud, agradecimiento. Gracias, Señor Jesús, por venir a esta tierra. Ahora creo con todo mi corazón que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Gracias por cargar con mis pecados y darme el regalo de la vida eterna.
Ahora creo que tus palabras son verdaderas. Señor, te recibo en mi corazón. Y te confieso que ahora eres el Señor de mi vida. Haz de mí la persona que quieras que sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. La diferencia de la religión y una conversión. Y cuando usted y yo hagamos esto, nuestra vida cambiará. Nunca volveremos a ser igual. Si verdaderamente yo no conozco el corazón. Ustedes no conocen mi corazón tampoco, solo Dios. Y a Él es al que ajustaremos cuenta. Al cerrar así en esta mañana, voy a hacer una invitación, pero permítame decirle que quiero animarle encarecidamente a que si aún no ha seguido al Señor, lo haga ahora. Y después viene el bautismo de agua como una expresión externa de un compromiso interno. Y que usted se proponga dar ese paso el siguiente domingo en la tarde, que es agosto, el 30 de agosto, donde va la iglesia, tiene bautismos en Spring Valley Lake, y que haga ese paso de fe, de obediencia a Dios, después de haberlo recibido en su corazón. Una vez que una persona es convertido, puede identificar a quienes difunden el error y hablarles directamente. Y cuando usted lo haga, nunca se olvide de su mayor necesidad. Ellos también tienen necesidad como nosotros mismos de Dios, de esta conversión. Solo entonces, cuando uno le entrega su vida a Cristo verdaderamente, a cada mañana podría exclamar: alabado sea el Señor, verdaderamente, y gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, penetrante, y entra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el hueso, hasta el tuétano, como dice tu palabra. Pero tiene ese poder no solo de cortar, sino también de sanar, de cicatrizar, Señor, esas heridas. Nos hablas de una manera que nos confrontas y nos haces ver la gran necesidad que tenemos de ti, Señor Jesús. Eres real. Tú has sido profetizado por muchos años. Tú mismo hablaste de ti. Y has venido a este mundo para mostrarnos que tú eres el Salvador. Para mostrarnos que la vida eterna solo se encuentra en ti, Jesucristo. Por mientras oramos y terminamos este servicio, Señor, mientras los demás hermanos con sus rostros bajos y sus ojos cerrados orando, Padre, me gustaría hacer la invitación de recibirte a ti como su Señor y su Salvador. Si hay alguna persona aquí que no ha hecho ese paso de fe, de entregar su vida a Cristo, en esta mañana me gustaría orar con usted. Levante su mano mientras los demás hermanos oran, para así yo poder ver
y juntos ir delante del Señor. El día de la salvación es hoy. Y Dios nos está hablando. Es tiempo de abrir la puerta y no cerrarla cuando Él nos está buscando y nos está hablando. Y la sugerencia que le hice, pues oraríamos algo así. Para aquel que levantó la mano, aquella persona, o si no la ha levantado, que pueda decir en esta mañana igual: Señor, he estado fuera de ti, he cerrado la puerta por mucho tiempo, pero hoy me doy cuenta de la gran necesidad que tengo de ti. Me doy cuenta que soy un pecador y lo reconozco. Señor, ahora te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, para que tú la llenes por medio de tu Espíritu Santo. Me falta mucho por aprender. Quiero que, Señor, te pido que tú me guíes al entregarte mi vida, mi corazón. Me convierto ahora en hijo tuyo, en tu servidor, en tu siervo, y te entrego toda mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.